Oraciones incorrectas. ¿Por qué algunas oraciones de los creyentes no son contestadas por el Señor? No voy a dar hoy la fórmula o la clave específica en esto porque Dios es soberano y Él es omnisciente y las profundidades de los secretos del Señor dejan muchas cosas para ese gobierno maravilloso de Él. Pero sí quiero dar algunas de las razones por las cuales yo creo que Dios no contesta las oraciones cuando son incorrectas. ¿Cómo es que una oración es incorrecta? Veamos por favor en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 3 dice la palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites, otros malos propósitos, dice la versión latinoamericana, para gastar en vuestros propios propósitos personales. ¿Cuáles son las oraciones incorrectas? Cuando nosotros no tenemos celo, no tenemos ardor, no tenemos entusiasmo para orar. Vamos a orar aburridos, tal vez desesperados, tal vez cansados, posiblemente. Yo no aconsejo que se vaya a orar estando uno cansado físicamente. Creo que lo mejor que nosotros debemos darle al Señor es nuestra fuerza, nuestro vigor. Así es que cuando no tenemos celo, no tenemos ardor en nuestro corazón, no tenemos entusiasmo por orar, ese es uno de los problemas. El segundo problema es cuando oramos arrastrados por nuestros motivos deshonrosos. Oramos con celos, con envidias, con egoísmo, con avaricia, con codicia. Somos arrastrados por motivos deshonrosos y Dios no contesta esa oración. Pero también cuando nosotros no estamos dispuestos y determinados a abandonar el pecado. Algunos de nosotros oramos con pecados ocultos. No queremos abandonar el pecado, creemos que estamos cómodos así, pensamos que porque Dios no ha tomado medidas disciplinarias contra nosotros, entonces estamos bien y seguimos orando y seguimos esperando que Dios nos conteste, y Dios no contesta la oración porque nosotros tenemos pecados que no hemos solucionado con Él y tenemos pecados ocultos. Pero también cuando nosotros permitimos que dentro de nosotros hay un espíritu no perdonador, cuando no perdonamos, oramos sin haber perdonado. Antes de orar, cuando empecemos nuestra oración, una de las primeras cosas que debemos de solucionar es el pecado que ofende a Dios y solucionar eso con Dios. Venid pronto, estemos a cuenta, dice el Señor en Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Pero también tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Así es que también esto, debemos de orar para perdonar antes de empezar a pedirle al Señor cosas, antes de empezar a suplicarle, antes de empezar a rogarle, debemos perdonar y debemos de pedir perdón. Pero también cuando nosotros no deseamos realmente hacer aquello que promueve los motivos de nuestra oración. Vamos al lugar de oración a hablar cosas con el Señor y a hablar de circunstancias y de situaciones con el Señor, pero nosotros no tenemos ningún deseo de querer cambiar las cosas de las cuales vamos a hablar con el Señor. Queremos que Él sea complaciente con nosotros, queremos que Él sea tolerante con nosotros, pero vamos a orar no estando dispuestos a cambiar aquellas cosas que debemos de cambiar en nuestra vida, y eso provoca que Dios, que todo lo conoce y que nos ama, porque nos ama con amor eterno, no conteste la oración. Pero también cuando oramos con un espíritu de incredulidad, no creemos, vamos a orar sin creer. Hablamos con Dios sin creer. Número 1, que Él está allí. Número 2, que estamos pidiendo correctamente. Número 3, que vamos a recibir lo que Él nos dio. Ya lo decíamos en un programa anterior. Y finalmente, cuando nuestras oraciones no son presentadas en el nombre de Jesucristo. No mencionamos a Jesucristo en nuestra oración, no damos gracias en el nombre de Jesucristo, no reconocemos el señorío y la soberanía de Jesucristo en toda nuestra oración. Y esto por nuestra propia autosuficiencia. Así es que oraciones incorrectas, porque no son respondidas por el Señor, porque son incorrectas. Y Dios, que nos ama, quiere que nosotros oremos correctamente y nos acerquemos correctamente. Que Dios te bendiga ricamente allá en tu casa o donde estés, en el nombre de Jesucristo. Amén.